mesa económica también de los días sábados, y hoy nos está acompañando nuestro invitado Hernán Lecher, quien es economista de CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. Bien, a pesar del golpe. Le mando un saludo a Diego Perrela, responsable de lo que me ha pasado, pero estoy bien, estoy bien. Pero ya tenemos que decir que es de la Municipalidad de San Martín. Presidente del Consejo Deliberante. Muy bien, entonces ya sabe. No, fue fútbol, no va. Aclaremos antes que ocurre. Hay amistad. Pero bueno, pues qué semanita económica esta, ¿eh? Y la verdad que venimos teniendo varias semanas complicadas. Esta última, con el gobierno tomando la decisión el lunes para tratar de controlar la cuestión cambiaria, esta decisión de aumentar los encajes bancarios, con eso sacar entre 60 y 100 mil millones de pesos de circulación. Claro, al día siguiente se le escapó la tasa de interés, que era esperar. La tasa de interés en el mercado secundario de las LEVAC superó el 60%. Vamos a ver este nuevo martes. De todas formas, se supone que hay parte de lo que tiene que ver con las LEVAC desandado. Las letes que intentaron colocar hace 2 días atrás no fue una buena colocación, con lo cual de todas formas sigue siendo muy significativa el volumen de LEVACs en circulación, y por lo tanto sigue generando tensión en el mercado cambiario en general y en el escenario económico en general también en la Argentina. ¿Por qué no fueron tentativas las letes? Porque se esperaba, había mucha expectativa. Decía, las letes van a ser un argumento para poder desarmar esta bomba que armaron de LEVACs. Claro. Y decían letes, ¿por qué no funcionó? Es una buena pregunta, porque la verdad que son atractivas en dólares al 4,5, y el gobierno lo que quería era ganar tiempo, ¿no? Son letes a 1 año, con lo cual, cambiaban una deuda mensual a una deuda a 1 año y la convertían además en fiscal. ¿Por qué no fueron atractivas? Evidentemente a aquellos que tienen las LEVACs no les parecen negocio pasarse a un bono en dólares del Tesoro. Probablemente, o uno puede especular, que no confían en el Tesoro. Puede ser una hipótesis, no lo sé. Que le ofrezcan más que lo que le ofrecieron parece difícil de pensarlo, porque ya era bastante atractiva justamente la oferta. Con lo cual uno se inclina más bien en pensar en que realmente no confían en la cuestión, digamos, en el Tesoro o en el gobierno o en la política del gobierno o en la política que pueda implementar el gobierno en el futuro, ¿no? Hoy amanecimos con un aumento chiquito, pero un aumento al fin en los combustibles. Se habla de que van a seguir aumentando los combustibles. Algunos están diciendo que hasta 40 pesos puede valer el precio de la nafta para fin de año. Y se plantean un número de techo de inflación. ¿Cómo se puede manejar ya un número previendo lo que van a aumentar los combustibles, hablando de un dólar que está desatado y una inflación que la van a planchar en un 30-32%? No, a ver, el problema con los combustibles es que se desreguló la cuestión de los hidrocarburos. Entonces esto estaba al caer. La verdad que el gobierno dice una cosa, va bien, qué sé yo, pero lo que estaba claro es que había un compromiso, que hay un compromiso del gobierno en relación a que los hidrocarburos tengan convergencia con el precio internacional. Cuando en abril de este año empieza la corrida cambiaria, cuando el tipo de cambio se había depreciado 12%, hay un acuerdo con las petroleras de no aumentar el precio por 2 meses, que me imagino que recordarás. Duró nada. No llegó un mes. Claro. ¿Por qué? Y porque después siguió devaluándose. Entonces, ¿cuál era el compromiso? Durante 2 meses no aumentamos la nafta, hay un diferencial allí respecto al precio internacional, y después empezamos a tratar de comernos ese diferencial, digamos, en eso consistía básicamente el acuerdo, y llegamos de nuevo a la convergencia. Durante los 2 años previos el gobierno había cumplido, digamos, con esa pauta. Claro, hoy la devaluación está arriba del 40% desde abril hasta hoy, con lo cual aumentó 5%, lo que le están reclamando es entre el 30 y el 35% de diferencial. Y además, las petroleras, ¿qué le dicen? Le dicen, y si vos no me lo aumentás, yo vendo los combustibles en el mercado internacional y se acabó la cuestión. Con lo cual, efectivamente, esa desregulación impide que vos tengas muchas posibilidades de discutir el precio. Y Guasel, entiendo que dijo ayer o hoy que si las petroleras creían que el precio internacional, el precio local era muy bajo, las condiciones de mercado son libres y por lo tanto lo pueden aumentar. Especulaba con que eso iba a implicar una merma en
en el consumo o en la venta. Yo tengo serias dudas de que eso se produzca, pero bueno, reafirmó nuevamente lo que hacía Aranguren, es decir, el aumento de precios finalmente de la nafta, o sea, hay que esperar aumento de la nafta definitivamente, lamentablemente. Digo, ¿y cómo se va a controlar la inflación? Porque con una inflación así también se puede caer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que puso la entrega de este dinero, pero si se va la inflación al 32% hay que rever todo de vuelta. Sí, pero igual me parece que en eso no tienen tanto problema en el Fondo Monetario. En realidad, la pauta original, ellos plantean un 27 como sugerencia, pero no hay una, digamos, allí no han planteado ser estrictos, sí para la inflación del año próximo, pero no para la de este año, porque de hecho la exigencia principal del Fondo Monetario es el ajuste fiscal. Y bueno, la devaluación puede facilitar eso, en el sentido de que obviamente se va a precio y de hecho el aumento de los combustibles también se va a ir a precio. Eso tiene un impacto, si se quiere, positivo en la recaudación en términos absolutos, porque aumenta la recaudación naturalmente, Claro. porque vos pagás sobre lo que se vende básicamente, y si lográs que tus gastos no aumenten de la misma forma, bueno, reducís el déficit. Claro. Con lo cual cumplís el objetivo. Digamos, la inflación te facilita, si vos lográs que el gasto no aumente, te facilita la reducción del déficit fiscal. Claro, trae aparejado un montón de otros problemas, pero bueno, no son problemática central del Fondo Monetario Internacional, o sea, que pierda los trabajadores, no sé, en relación el poder adquisitivo de sus salarios no es preocupación central, digamos. De hecho, diría que es más bien lo contrario. Hiciste un análisis esta semana sobre la pérdida de poder adquisitivo con esta devaluación. ¿Qué conclusión se puede hacer de ese trabajo que armaron? Bueno, en realidad nosotros ahí miramos un poco la pirámide por abajo. Otras veces hemos visto los trabajadores registrados. En este momento, en ese informe lo que hicimos fue ver el poder adquisitivo de la jubilación mínima, del salario mínimo. El salario mínimo puede ser una aproximación a la evolución de el ingreso de los no registrados. Nadie, digamos, en el trabajo registrado, nadie tiene el salario mínimo en sí, sino que es más bien una aproximación del salario más bien no registrado y de aquellos que perciben un plan social. Lo que nos dio es que hay una caída importante, 35% en el caso de los planes sociales y más o menos parecido entre 2015 y 2018 en lo que tiene que ver con la jubilación mínima y el salario mínimo. También lo comparamos con el 2001, queríamos ver un poco esas tres fotos. En el caso del 2001 nos llamó la atención que los planes sociales hoy tienen un poder adquisitivo menor al del 2001, de la previa de la crisis. No sucede lo mismo con el salario con el salario mínimo y con la jubilación mínima, que evidentemente, como en los últimos 12, 15 años ha aumentado de manera más significativa, sobre todo por la movilidad, han caído respecto del 2015, pero se encuentran todavía un poco por encima de los valores del 2001. Bueno, el próximo 26 de julio, Federación Agraria está anunciando un tractorazo frente a la puerta de lo que es el Ministerio de Agroindustria. Todos hacen pensar, dice, ¿qué es lo que va a suceder? Porque así como Federación Agraria va a ser este tractorazo, se van a sumar quizás algunos sectores también de pequeños productores. ¿Cómo se resuelve este tema de los productores? Porque hablábamos del aumento de los combustibles, estamos hablando de un aumento de la inflación y sin embargo los pequeños productores, ese equilibrio entre aumentar el dólar y su producción, no se encuentra. Es que es un poquito más complicado y además el gobierno se olvidó de los pequeños productores definitivamente. Nunca, a pesar de que había dicho otra cosa, en la práctica nunca trabajó sobre la problemática de los pequeños productores. A ver, vos recién hablabas de la cuestión porcina. Claro, ¿qué le pasa al productor porcino? El productor porcino va a decir, no, la devaluación lo ayuda. Sí, lo ayuda en todo caso aquel que exporta. El que produce en el mercado interno no le cambia. Claro. Pero además, todos sus costos, o la mayoría de sus costos, en el caso del maíz, sobre todo además desregulado y vinculado al commodity en el plano internacional, hace que su ecuación de costos se ve sensiblemente afectada, con lo cual aumentan sus costos, tiene gastos de energía, salario, etcétera. Todo eso tiene una curva y sus ingresos no tienen la misma curva. Entonces, obvio, se está comiendo la rentabilidad. Ese es el problema que tienen en esa actividad en particular, pero en general uno encuentra esa problemática en las economías regionales, en la producción pequeña
en general, diría. Y decía, el gobierno no atendió la problemática de los pequeños productores porque sus políticas nunca fueron segmentadas. La quita de retenciones no se planteó, bueno, a ver, hagamos, segmentemos por nivel de ingreso, por nivel de producción, supongamos. Entonces decimos, bueno, el pequeño productor le vamos a quitar el 100% de las retenciones, pero en la medida que va aumentando la producción, quizás los derechos de exportación tienen una alícuota progresiva, no lo sé, algún mecanismo así que de alguna manera facilite o permita que el pequeño productor tenga un poco más de margen. Pequeño productor que, por cierto, por ejemplo, no exporta. Yo hablaba de los derechos de exportación, pero mayoritariamente no exporta, con lo cual es bastante relativo. Digo, lo que vos tenés que hacer es que el Estado intervenga, se meta en la cadena y pueda facilitar esto. Tal vez si ese pequeño productor le vende a uno más grande que exporta, bueno, en ese caso claro, sí le toma en cuenta el 100%, elimina el 100% de los derechos de exportación. Entonces, obliga al grande a pagarle más al pequeño, ¿no? Bueno, esto se hace con el Estado interviniendo. El gobierno se ha corrido de eso y además ha eliminado las retenciones, los ROE, todos los mecanismos de regulación discutibles, si se quiere, pero que existían, los ha eliminado de cuajo, ¿no? Algunos dicen que las retenciones, por ejemplo, esta semana hubo una reunión en Casa de Gobierno con los integrantes de la mesa de enlace, dicen que esto genera mayor producción, mayores ingresos al Estado, que el gobierno no las tiene que tocar y el gobierno ya ha respondido que no va a tocar las retenciones. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Bueno, la verdad que digan eso es una gran estupidez. No se condice además con la realidad. Hoy tenés mayor producción. Los que te dicen eso te dicen, mirá el trigo, tenemos más producción. Claro, tenés menos de soja. En realidad lo que cambiaste es el cultivo. Sencillamente, es más. Si vos lo ves, no ya en términos fiscales, sino en términos de dólares de exportación, tenés menos. Porque el recorte de lo que significó la soja es mayor que lo que se incrementó por la producción de trigo y la exportación finalmente de trigo, que se supone que es lo que estamos hablando en virtud de los derechos de exportación. La eliminación de los derechos de exportación genera un agujero fiscal muy importante. Yo he visto algunos cálculos que hacen, la verdad, tiradísimo de los pelos y sugieren que en realidad la recaudación es mayor en este sentido. Bueno, obvian todo esto, entonces te hacen el trigo aparte del resto de los cultivos, entonces pareciera que, claro, pero al trigo le fue bien, no al resto de los cultivos, y además la merma es mucho más significativa, y en términos generales yo diría que la producción no se vio beneficiada por la quita de retenciones. Tiene otras variables, digamos, la sequía, las condiciones climáticas en términos generales, el costo de los insumos, otras variables para pensar si es, en el marco de que es una actividad rentable, bueno, para ver si aumenta o baja la producción. Pero de hecho no se observa un aumento de la producción y mucho menos de las exportaciones, con lo cual lo único que ha pasado es que ha afectado la recaudación, es decir, ha tenido un impacto negativo en términos fiscales y nada más. Y ha aumentado la rentabilidad, ¿no? La última cortita, el martes hay un nuevo vencimiento. ¿Qué va a pasar el martes? ¿Se puede esperar que el dólar se escape nuevamente, que supere otra vez la barrera de los 29 pesos? Con las políticas que ha implementado el gobierno, uno presume que vamos a seguir como estamos, en el sentido de que las tasas van a estar volando por los aires y en ese contexto van a lograr pasar el martes los vencimientos de las LEVAC. Uno estima eso. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que a esos niveles de tasa de interés no tiene sentido la producción en la Argentina, no deshaces la bola de LEVACs que tenés y además estás pateando la pelota para adelante. ¿Por qué en este momento en particular no habría, creo yo, una situación cambiaria crítica? Porque además estás liquidando los 7.500 millones de dólares que te dio el Fondo Monetario y bueno, y eso de alguna manera te significa descomprimir alguna de las presiones cambiarias. Ahora, a cómo vamos, en un mes o 2 meses se te acabó la plata y tenés la misma situación. Hernán, gracias por haber venido a esta mesa económica los sábados. Te vamos a estar invitando seguramente en los próximos días sábados. Gracias por venir. Un placer.